Números 14:22. Gracias. La palabra de Dios dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. La pregunta rápidamente aquí que nos hacemos es: ¿por qué Dios los maldijo? ¿Por qué Dios maldijo a este pueblo, a esta gente, a esta generación y al resto con deambular 40 años por el desierto hasta que la mayoría de ellos murieran? La historia está así, está rápido, está fácil. Hacía muchos años atrás, Dios le prometió a Abraham, si usted va a la palabra de Dios, en en Génesis capítulo 12, y después a su hijo Isaac, y después a Jacob, les prometió una tierra prometida. Les prometió que la nación de ellos iba a perseverar. Les prometió que de ellos saldría la semilla de bendición para todo el mundo. Entonces pasaron los años y en Génesis 41, la palabra de Dios nos dice que viene una hambre, 7 años de hambre sobre la tierra que terminan llevando a estos descendientes de estos hombres a Egipto. Terminan en Egipto y dice la palabra de Dios que ahí en Egipto prosperaron. Estos hijos de Abraham prosperaron en Egipto. Pero según la palabra de Dios en Éxodo primero, el primer capítulo, dice que se levantó un nuevo faraón que desconocía a José, el hijo de Jacob de Israel, que los llevó a Egipto. Y entonces por los siglos, por muchos siglos, fueron esclavizados todos estos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta que clamaron y clamaron. Y en Éxodo capítulo 1 al capítulo 12 se nos narra la historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud. Cuando ellos estaban clamando, cuando ellos estaban llorando. Después de oír sus oraciones, Dios los libera de la esclavitud. Y en el capítulo 3, versículo 8, Dios les recuerda y les dice que ellos están para poseer la tierra donde fluye leche y miel. Esa es la promesa que Dios les había dado a sus padres. Y ya en Números capítulo 13, en especial del versículo 18 al 25, vemos que por fin son elegidos 12 líderes del pueblo para enviarlos a reconocer la tierra. A reconocer esa tierra que Dios les había prometido. Entonces ellos vuelven y dan un reporte. Número 13 es el reporte que dieron. Y fíjese el reporte que dieron estas personas que regresaron, o la mayoría de ellos. Versículo 31. Ellos concluyen diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo. Ese es el resumen de su reporte. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Resulta que este mal reporte que dieron 10 de estas 12 personas que fueron, fue el que creyó la gente. Fue el reporte que la gente aceptó. Entonces estos 10, ignorando a los 2, estos 10 fue lo que la gente, el pueblo de Israel, los miles y miles y miles, usaron para desanimarse. 10 pudieron desanimar a millones, a todos. Antes de entrar a la tierra prometida,
se convencieron que no podían obtener la tierra prometida. Antes de siquiera intentar agarrar la promesa de Dios, ellos concluyeron que era imposible obtener lo que Dios les había prometido. Entonces, pues lloraron. Aunque Dios les había dicho que sí podían, ellos prefirieron creerle a 10, que traían un reporte muy, muy bravo. En el capítulo 14, versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó. ¿Quién? Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ese es el desánimo, el desaliento, la tristeza, el dolor, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre. Todos esos malos sentimientos los invadieron, que ni siquiera pudieron dormir en esa noche, solamente llorar y llorar y llorar. Porque el reporte que les dieron fue más poderoso que la promesa que Dios les había dado. El versículo 2 del 14 dice: se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los egipcios de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ante su falta de fe, porque eso es lo que fue, ¿a quién le creyeron? ¿A Dios o al reporte? Al reporte de los 10. Entonces eso es falta de fe. No le crees a Dios. No crees lo que Dios te dijo. Y ante esa falta de fe, se encendió la ira de Dios. Se prendió la ira de Dios. No, hombre, ahora sí que cambió de color. Dice el capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Uy, ay, ay, ahora sí se puso color de hormiga esta cosa, ¿no? Ahora, una de las quejas que ellos tenían eran contra los líderes. Se estaban quejando en contra de Moisés. Y no fue la primera vez que se quejaron en contra de del líder. Y no va a ser la última vez que se quejan en contra del líder. Siempre hay alguien que cree que alguien más podría ser mejor líder, que alguien podría hacer mejor trabajo, que él no lo está haciendo bien, que porque lo hizo así, que porque acá, que porque allá. El caso es de que las quejas de ellos eran duras. En un momento hasta quisieron matar a Caleb y a Josué por estar del lado de Moisés. Y ya que ellos se quejaron contra el líder, Dios nos deja aquí plasmado, imprimido, escrito, el tipo de líder que tenían, y aún así se quejaban. Les dice Dios ahí mismo en el versículo 14-12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, ¿a quién le está hablando? A Moisés: a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés, fíjese qué calidad de líder tenían, ¿eh? Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. En el versículo 19, fíjese, porque lo que hace este líder es que intercede por el pueblo para que Dios no los elimine. Versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Quién intercedió por ellos? El mismo individuo del cual ellos estaban quejando. Entonces, entre muchas cosas, ¿por qué Dios puso esto aquí en la palabra? Para que veamos que Dios pone al líder correcto. Ese hombre tenía el corazón que tenía que tener un líder. Intercedió. Moisés intercedió por ellos. ¿Era imperfecto? Pues sí. ¿Renegaban de él? Sí. Pero era el líder correcto. Aún así, después de que intercede Moisés, hay consecuencias.
Siempre hay consecuencias. Ay, nosotros queremos, ay, ya me perdonó Dios, ya no van a haber consecuencias. Las consecuencias siempre se quedan, ¿eh? Aún así, Dios los maldijo con 40 años de deambular en el desierto hasta que murieran los responsables de la incredulidad. En el capítulo 22 de Números 14, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y pues fueron las propias palabras de ellos los que los condenaron. Ellos mismos hasta cierta manera se condenaron. Ellos mismos decidieron dudar de Dios, y ellos mismos pensaron que tenía cuál era el mejor final. Ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, dijeron ellos. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. ¿Se acuerda cuando comenzamos con el libro de Números? Hubo un censo y todos esos que fueron contados, todos esos miles, eran más de 500,000, más de 600,000 personas. Todos esos 600,000 murieron en el desierto. Todos, con excepción de 2. ¿Quién era? Josué y Caleb. Todos los demás murieron. Les dice versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun, pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Después de eso, los 10 espías malos pues mueren horriblemente, inmediatamente. Y esos niños que ellos dijeron que, ay, no, van a ser víctimas, esos niños son los que vienen a ser los guerreros que conquistan la tierra prometida. Vamos a darle una aplicación. Ese es lo que sucedió, esa es la historia, ¿no? El asunto es de que en todas este tipo de historias vemos como que las mismas enseñanzas. Dios nos las repite una y otra vez. Dios no te va a llevar. Dios no te va a llevar donde no te pueda proteger. Dios no te va a llevar donde no te pueda sostener. Dios no te va a llevar donde no te pueda proveer. A donde Dios te lleva es porque Él puede estar ahí. Y eso lo vemos por todos lados. Los israelitas ya habían visto la mano obrando de Dios varias veces. Aquí dice, 10 veces me lo han hecho. O sea, los israelitas vieron los milagros que Dios hizo allá en Egipto, como las plagas, las ranas, la oscuridad, la muerte del primogénito. Y los israelitas vieron cómo se abrió el mar y ellos pasaron caminando en tierra seca y vieron que se cerró el mar y se tragó a los egipcios, a los soldados. Los israelitas vieron cómo una nube los protegía y como un pilar de fuego también los guiaba, y los israelitas fueron alimentados por el maná y se les dio agua de la roca, un montonal de cosas que vieron los israelitas. Y aún así, una y otra vez, aunque estaban viendo la mano de Jehová en sus vidas, aún así dudaban. Tal vez usted es la excepción. Tal vez usted nunca ha visto la mano de Jehová en su vida. A lo mejor usted nunca le ha tocado ver o sentir o darse cuenta que Dios está trabajando en su vida. Pero hay personas que han experimentado la salvación de Dios, la sanidad de Dios, el apoyo de Dios, el rescate de Dios, y aún así dudan.
Aún así vuelven a estar en situaciones difíciles y empiezan a dudar, a temer, a temblar, a ponerse nerviosos, como si Dios los hubiera abandonado en otras ocasiones. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Ahora, déjenme soy así bien claro. La actitud, el comportamiento de los israelitas no es diferente al de ninguno de nosotros. Los israelitas son una nación que fue elegida no solamente para que de ahí saliera el Salvador, pero ellos son humanos comunes y corrientes. Como actúan ellos, hubiéramos actuado nosotros. Ahí tenemos todo, y por eso vamos al Antiguo Testamento. Una, vemos el plan de salvación de Dios, y otra, vemos las lecciones que Dios nos da gracias a los israelitas. Entonces nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos esas historias y tenemos que aprender. Y si no, vamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y tristemente eso sigue pasando. La gente dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero pues no la hace. La gente dice, yo voy a obedecer a Dios, pero no lo obedece. La gente dice, yo confío en Dios, pero están todos nerviosos, preocupados, se están tragando las uñas. No tienen fe en Dios. Y entonces podemos ir a la Biblia y vemos, ok, esto ha estado pasando una y otra vez, yo tengo que ser la excepción. Yo tengo que ser de aquellos pocos que creen, que confían en Jehová. Así que los israelitas habían visto muchas veces la mano de Dios y aún así dudaron. Cuando llegaron a recibir esa promesa que Dios les tenía para ellos, de la cual comprobaron ellos, Dios les dijo desde siglos atrás, les dijo, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Llegaron y los mismos malos reporteros, los mismos malos espías, dijeron, en verdad, en esa tierra fluye leche y miel. Comprobaron que era verdad lo que Dios les dijo, pero aún así dudaron del resto. Querían todo en charola de plata, es el estilo de hoy también, ¿no? En Hebreos capítulo 6 dice, pero sin fe puedes vestirte bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes dar ofrenda y mucho dinero, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ser un gran músico, un gran cantante, un gran predicador, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no importa qué cualidad tienes, si no tienes fe, no agradas a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Así que, brother, lo que vemos nosotros con todas estas historias que están aquí en la palabra de Dios y con las experiencias que hemos tenido nosotros, con nosotros mismos y con otras personas, que la gente nos damos cuenta que en lo que más batalla la gente es en creerle a Dios. La gente batalla para tener fe. La gente batalla a tal grado que ya ni sabe lo que es fe. Ya no saben, pero dicen, yo tengo fe que van a salir bien las cosas. ¿Fe en qué? Pues tengo fe, o sea, pero ni siquiera expresan yo tengo fe en Dios muchas veces. Y cuando dicen yo tengo fe en Dios, muchas veces usted lo que ve es que están reclamando promesas que jamás Dios les hizo. Entonces, ¿cómo vas a tener fe en algo que Dios jamás te prometió? Tu fe es simplemente un reemplazo para decir yo estoy pensando positivamente. Y otras personas cristianas, no vamos a elegir quién no, pero ¿usted creería que en este montón de gente tenemos 2, 3 y no lo estoy viendo, que traen un amuleto de buena suerte? Y dice, ¿qué? Hay gente aún en nuestras iglesias que carga su billetito de buena suerte, su monedita de buena suerte, su fotografía de buena suerte, su llaverito de buena suerte, la pata de conejo, la X. Y aún así dicen que tienen fe. Y hay gente que dice, estos son mis lentes de la buena suerte. Así.
Brothers, la gente batalla mucho, batallamos mucho para creerle la palabra de Dios, para creer lo que Dios nos dijo. Y muchas veces nosotros vemos a gente que debería ser gente cristianos ejemplares, llenos de fe. Vemos a grandes predicadores, a grandes músicos, a grandes cantantes, a líderes de la iglesia que aún así batallan con la fe. Y es bien fácil saber por qué batallan. No tiene uno que ser muy conocedor o tener el don de discernimiento de espíritus para saber. ¿Sabe por qué sabemos quién batalla para creer en Dios? Porque no le gusta lo que Dios dice. No le gusta lo que Dios ha dicho. No tiene deseo, no tiene amor por la palabra de Dios. Para creer lo que Dios dijo, tienes que escuchar lo que Dios dijo. Y hay gente que no anhela escuchar lo que Dios dijo. Muchos músicos están muy interesados en sacar los cantos bien, en poner do, re, mi, en que haga humo, luces. Y cuando les decimos, ven al estudio bíblico, es que tengo que arreglar acá de esto. Y es que no, están muy interesados en el espectáculo, en el concierto, en el show, pero no en la palabra de Dios. No les gusta escuchar la palabra de Dios porque no creen en ella. Esa es la verdad. Por eso no la desean. Y si usted puso aquí atención, dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? Dijo Dios. Y claro, así ha sido siempre. Siempre hemos tenido gente que batalla para creerle a Dios. Y lo demuestra porque no busca lo que Dios dice. Ha sido esto desde siempre que cuando usted va a Génesis, el capítulo 3, el principio de la humanidad, usted se da cuenta que Satanás no tentó a Eva con otro hombre galanote, con musculotes y bien formado y bien dotado. Y no, Satanás no tentó a Eva con glamour y maquillaje y zapatos de tacón alto y con unas selfies. Satanás no tentó a Eva con nada más que con que dudara de la palabra de Dios. Eso fue lo único. Esa fue la única tentación. Con que Dios dijo. Y luego le dice, no morirás. Contradijo la palabra de Dios. Y Eva decidió creerle más a Satanás que a Dios. Y eso es la raíz de la tentación. La duda. El poco anhelo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios está diciendo. El poco deseo, el poco interés. Prefiero escuchar más a aquella persona. Prefiero creer más mis filosofías. Todo lo que nosotros decimos, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Lo tenemos que comprobar con la Biblia. Es más, a usted, en realidad, yo estoy seguro que a usted le importa un comino lo que yo piense. A usted lo que le importa es lo que dice Dios. Ustedes no vinieron a escuchar a ver qué piensa el pastor Herminio de tal tema. Porque es irrelevante lo que yo piense. Lo que es importante es lo que piensa Dios. Entonces, en cualquier cuarto de alguna discusión, de alguna polémica, cada quien va a sacar su yo creo, pues yo pienso, pues yo qué, pues usted saque la Biblia. Porque podemos creer un montón de cosas. Y ahí es donde nos agarra el chamuco, ¿no? Porque muchas de las cosas, muchas de las declaraciones que damos están claramente contradiciendo la palabra de Dios. Y ni cuenta nos damos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque ni leemos la Biblia. Porque no escuchamos la palabra de Dios. Hace algunos años, sin decir nombres, ¿verdad? Una persona, ya en sus 60s, me dijo, ay, es que yo batallo mucho para memorizar, no me puedo memorizar nada. Yo no puedo memorizar nada de la Biblia, versículos, citas, no puedo. Y entonces pues yo le empecé a hacer un cuestionario acerca de las novelas que estaban ahorita y los personajes de las novelas que estaban ahorita. Y luego le hice un cuestionario a las novelas de hace 5 años y las de hace 10 hasta las de hace 30 años.
y se las sabía todas. Y se sabía todos los personajes. Y recordaba muy bien de qué lado tenía el parche la Catalina Krill. Pero la Biblia, con eso sí batallaba. Pues que cuando no hay interés, vamos a batallar para aprender. Cuando no hay deseo verdadero, cuando queremos buscar un pastor que lea un versiquito de la Biblia que habla mucho de filosofía, pues entonces es lógico que no nos vamos a memorizar la palabra de Dios. Pero cuando le hallamos el amor a la palabra de Dios, entonces la cosa cambia. Y eso fue lo que sucedió. Dios les dijo bien clarote: ¿hasta cuándo no creerán en mí? ¿Hasta cuándo? Y la ira de Dios se soltó. Imagínense tantos miles de personas, miles y miles de personas que cada domingo van a la iglesia y aún así no creen la palabra de Dios. Va a llegar un momento donde Dios diga: ¿hasta cuándo? Ya estuvo, se acabó. Entonces, bro, eso es lo que tenemos. Fíjese, le voy a leer, no se lo voy a leer porque el tiempo corre, pero le voy a decir tantito. Las encuestas dicen, el día de hoy, ¿dónde estamos? Que la mayoría de la gente busca la iglesia ahí va. Les preguntaron a cientos de personas. El 83% de los que se les preguntó es que buscan una iglesia y se conforman con una iglesia que tenga predicación de calidad. Buscan una predicación de calidad. No me anden con sus mermas. A mí predíqueme bien. Mermas es una palabra que está en el diccionario, ¿eh? Ok. Me ven feo, 2, 3. 83%. El 79% de los cientos de personas cristianos que van a la iglesia que se les preguntó es que buscan una iglesia donde ellos se sientan bienvenidos. ¿Okay? Donde se sientan bienvenidos. Y el 74% de todos ellos dijeron que buscan una iglesia por el estilo de música. ¿Okay? Por el estilo de música. Entonces, en resumen, la mayoría de la gente se va a quedar en una iglesia. Si, digamos, de cada 100 personas, casi 9 se van a quedar, casi 90 se van a quedar en la iglesia que tenga una predicación de calidad. 80 personas se van a quedar donde se sientan a gusto, bienvenidos. Y 75 personas donde tengan una música de calidad. Así que usted diría, bueno, pues qué bueno que pusieron lo de la predicación de calidad, ¿no? Qué chidote que todo el mundo, todos los cristianos andan buscando una iglesia con predicación de calidad. Bueno, es que la calidad varía de uno a otro, porque esta es la calidad que ellos buscan. ¿Qué quieren decir con predicación de calidad? Primero, que me enseñe, que la enseñanza me ayude a navegar mis luchas diarias. ¿Sí entendieron? Lo que llaman predicación práctica. Que me ayude a navegar mis luchas diarias. Y entre eso, pues, le preguntan a la gente, póngame ejemplos. Y la gente dice, pues, que me digan que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar, que soy bendito. Pero el caso es de que, otra vez, 90 personas de cada 100 dicen que la enseñanza me ayude a navegar mis luchas diarias. ¿Qué más tiene que ver la calidad del sermón? Pues dentro de la religión tradicional, que el sermón dure 14 minutos. Dentro del el cristianismo protestante promedio, que la predicación dure 25 minutos. Esa es la calidad que busca, ¿no? 25 minutos. Yo tuve un individuo que por mucho tiempo me rogaba que le bajara la predicación. 40 minutos es demasiado, es demasiado, es demasiado. Pero sí iba al cine y se pasaba de una película a otra, aunque cada película en el cine dura más de 2 horas. Pero aquí en la iglesia, 40 minutos de predicación siempre me decía que era demasiado. ¿Eso es calidad? Si quieres algo que te motive en ese tiempo,
tengo que mentirte. Tengo que decirte mentiras. Tengo que esconder la verdad, en otras palabras. Si quieres que acorte el mensaje, te lo voy a dar incompleto. Si en esos minutos quieres que te dé la palabra de Dios, te vas a ir con mentiras y con un mensaje incompleto. Pero eso es lo que la gente busca como predicación de calidad el día de hoy. Y dicen que tienen fe. Fe quiere decir que le crees a Dios. ¿Cómo vas a creerle a Dios si ni siquiera sabes lo que Dios dice? ¿Cómo vas a creerle a Dios si ni lo escuchas? Vienes a escuchar a algún motivador personal y dices que escuchas a Dios. No es lo mismo. Nosotros no somos representantes de Dios, pero no somos... ¿Cuál es esa palabra que ando buscando? A Dios lo quitamos y nos ponemos nosotros. Hay una palabra que usan allá en Roma. Gracias. ¿Quién fue quien dijo? Gracias. No somos vicarios de Cristo. No somos sustitutos de Cristo. Si nosotros hablamos y le llamamos a lo que hablamos predicación, tienen que ser las palabras de Cristo, no mis palabras. Entonces, brothers, la verdad es que mucha gente no desea la palabra de Dios, brothers. Y cuando llegan a escuchar el mensaje completo, pues no les gusta, no lo creen. Mejor buscan otro lugar donde esté más cómodo. Si quieres una iglesia que te diga todo el mensaje, a lo mejor no la vas a aguantar. Vas a buscar más bien una iglesia donde entretengan a los niños, donde haya buenas actividades para los jóvenes, que tenga buena música, que haya gente que se acople, ¿no? Pero si no tengo muchos amigos en esa iglesia, mejor me voy a otra donde hayan más amigos. Pero ¿en qué momento dicen que se predique la palabra de Dios? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que Dios le reclamó al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo? Ese fue en el capítulo 14, versículo 11, por si lo quieres subrayar. 14:11. Dios les reclamó y les dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo? El versículo 4, fíjese nomás cómo no le creían. ¿Dónde estoy? El versículo 4, ellos decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué diríamos? Algo parecido a lo hoy. Cuando ya no les gustó el líder, dirían, vámonos a otra iglesia. Eso es lo estoy intentando. Aquí decía que les gusta práctico, ¿no? Y se los estoy intentando lo más práctico que puedo. Si aquí decían, designemos otro capitán y volvamos a Egipto, hoy dicen, vámonos a otra iglesia donde esté más chido el acople, donde sí me hagan caso, donde yo sea importante. El versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Ahora qué hacemos? Pues hablan mal, salen de la iglesia hablando mal de este y hablando mal de aquellos, y no, acá está bien gacho, y el hermano Jorge se sale, y Marco, no hombre, si supieran, y que este y aquel, y es lo mismo que aquí, intentan apedrearlo, porque eso se le llama pedrada, ¿no? Claro que para mostrarles el líder o los líderes que tenían, Dios nos dio la enseñanza del versículo 13. Brothers, eso es lo que tenemos ahora también. No es único de Israel. Dios nos está dando un mensaje. Dios nos ha dado promesas. Y estoy hablando de las promesas de Dios, no de los religiosos. ¿Qué nos hace falta para creer? Y cuando le digo promesas, ¿qué promesas usted ve en la Biblia que puede reclamar? Promesas que usted dice, esta sí se acopla para nosotros. Por ejemplo, usted sabe que Dios le prometió a Sara que iba a quedar embarazada, pero fue para Sara. Usted no puede decir, no, esa promesa fue para Sara. Dios a quien le prometió, Jesucristo a quien le prometió que iban a tener vida abundante. Si vemos el contexto correcto, es para todos nosotros. La vida abundante es para todos nosotros.
Jesucristo, ¿a quién le prometió que iban a tener paz? Si vemos el contexto, es para nosotros. Si viste ya Juan 17, cuando Jesucristo está orando, dice, no nomás pido por esto, sino por los que han de venir, que somos nosotros. Y si Dios le dio esas promesas, y por supuesto, ¿cuál es la promesa más hermosa? Vida eterna. ¿Quién le dio esa promesa de la vida eterna? Jesucristo. ¿Por qué entonces dudan? ¿Por qué entonces la piensan? ¿Por qué entonces cuestionan? ¿Por qué entonces creen que el gigante va a poder contra ustedes? Es cierto que la vida está difícil, es cierto que a veces hay muchos enemigos. Vean los salmos son motivadores, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mí qué, pero a mí no llegarán. Y entonces los salmos son gran motivación para decirnos y recordarnos que sí está difícil el camino, pero la victoria está asegurada. Romanos 8, ¿quién lo puede reclamar? Romanos 8. Es uno de los versículos más preciosos capítulos, perdón, todo 8, la verdad que todo Romanos está excelente, pero Romanos 8 empieza diciendo ninguna condenación. Y Romanos 8 dice, ¿quién pues o podrá separar del amor? Peligro, hambre, nada te puede separar del amor de Cristo. Somos más que vencedores. O sea, son promesas que podemos reclamar nosotros, porque el que las prometió es fiel para cumplirlo. Entonces, si estamos dudando, ay no, que esto, que no voy a poder, que no aguanto, que estoy muy chiquito, que estoy... Pues, ¿quién fue el que te prometió? El que te prometió es porque te puede dar lo que te prometió. La gente, brother, siguió dudando, brother. En el capítulo 14, ya para el final, vemos que algunas personas, después de que fueron maldecidos, cambiaron de mente, dijeron, ¿saben qué? Vamos a conquistar la tierra prometida. Y Dios les dice, Moisés les dice, no, ya no vayan, ya no vayan. Y ellos dicen, no, sí vamos, y se los hacen garras. Los hacen garras, ya por el versículo 44, los despedazan a todos, porque ahora sí querían obedecer a Dios, ¿no? Ahora sí querían ir a conquistar, y ahí se les advirtió y no hicieron caso. Dios es bien buena onda. En el capítulo 15, Dios les dice, ¿saben qué? Pónganse en una franja en los bordes de sus vestidos. Esas franjas para que les recuerde mis mandamientos. Fíjese qué buena onda es Dios. O sea, que se acuerden que me tienen que hacer caso a mi palabra, a lo que yo les dije. Usted, la otra vez que fue ya no me acuerdo cuándo, el lunes, vi a una jovencita y me llamó mucho la atención que traía una pulsera, ¿no? Y luego ya me di cuenta que también Livni, Eni la traen y 2, 3. La pulserita, mire, ya Eni la trae, la pulserita esa que dice WWJD. Pero me llamó mucho la atención que esta jovencita traía la pulsera. Y yo le pregunté, ¿sabes lo que significa WWJD? Y me dijo lo que significa WWJ2. Y significa, ¿qué haría Jesús, verdad? ¿Qué haría Jesús? Bueno, el caso es de que más o menos es lo que Dios les dijo. Ahí les va esto para que se acuerden. Que me tienen que creer. Que tienen que hacerme caso. Que me tienen que obedecer. Yo no sé qué necesita usted para recordarse que tiene que creerle a Dios, que tiene que tener fe. Pero ver, si se necesita quedar pelón como Dani, órale, denle que ese pelón. Si necesita amarrarse un lazo sobre su brazo, amarre ese lazo. Lo que sea que le ayude para recordar que hay que creer en Dios. Y de eso se trata el capítulo 15. Y usted diría, bueno, ya aprendieron la lección. No aprendieron la lección. Es donde nos vamos a quedar para la próxima ocasión, el capítulo 16. ¿Qué sucede en el capítulo 16? Se vuelven a rebelar contra el líder. Un grupo de levitas, o sea, otros líderes, se levantan contra Moisés y dicen, también Dios a mí me habla, así que quítate. Fíjate, después de todo lo que Dios había hecho, se levantan para destronar al líder, se abre la tierra y se los traga. ¡Uy, ay, ay! Está pesado. Pero ¿sabe cuál es la bendición de eso?
que si usted lee el libro de Salmos, se va a dar cuenta que aparecen muchos hijos de Coré. O sea, aunque el papá se rebeló, no se llevó entre las patas, perdón, entre los pies, no se llevó entre los pies a sus hijos. O sea, los hijos podemos alcanzar la misericordia de Dios, aunque nuestros padres se hayan portado mal. Es algo tan precioso que Dios está ahí para perdonarnos, para darnos segundas chances, para que podamos ahora sí reclamar las promesas para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre,